escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24, hoy dedicado a las artes escénicas, teatro, poesía y luchas políticas con la actriz chilena Laura Fuentes Matus, que además está a punto de viajar a Chile para participar en el Festival Santiago Off. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, está afincada en París desde el 2010, pero mantiene muchísimos vínculos con Chile y con Latinoamérica. La última obra de teatro que ha montado se llama Fragmentos de un amuleto roto, inspirada en la novela de Roberto Bolaño, el escritor chileno, Amuleto, un espectáculo realizado junto al dramaturgo mexicano Ángel Hernández y que coprotagoniza usted junto con la pianista chilena María Paz Santibáñez. Una apuesta que podríamos calificar de obra de teatro documental. No sé si voy bien encaminada. Sí. Nos hemos servido del documental, de los hechos reales que existieron en el año 68 y que han tenido eco hasta el día de hoy con las manifestaciones estudiantiles. Y, por supuesto, como documento vivo, la historia de la misma pianista chilena María Paz Santibáñez. Si le parece, vamos con un extracto de Fragmentos de un amuleto roto y luego seguimos hablando. Así es. Imaginamos caminar Tlatelolco 50 años después y la ciudad no era muy distinta. Nada había cambiado demasiado. Tampoco, incluso, había gente que se besara mucho. Bueno, con esta obra viajamos al México de 1968 y la historia de la poeta uruguaya Alcira Sous Scafo, que tuvo que esconderse en los baños de la Facultad de Letras de la UNAM durante las protestas estudiantiles y la represión del ejército. Pero también está, como nos decía, el testimonio de María Paz Santibáñez, del atentado que sufrió durante la dictadura militar de Pinochet. Es una especie de juego de espejos, de protestas, de represiones. La obra comienza con usted que dice: Je suis chilienne, je fais partie de la génération de la peur. Soy chilena y formo parte de la generación del miedo. ¿Por qué haber elegido esta temática que ha sido recurrente, por un lado, y cuál es su apuesta específicamente? Desde el año 2013 trabajo con México y recuerdo que en mi segunda gira, el año 2014, llegué a México un mes después de los 43 estudiantes desaparecidos. Y me quedó muy fuerte el hecho. Y empecé a buscar los ecos que habían con esos hechos, como los jóvenes mártires que han caído por manifestaciones estudiantiles, ¿no? Y le propuse a Ángel Hernández, que yo ya conocía, que dirige un festival fantástico en México que se llama Teatro para el Fin del Mundo, de escribir sobre este sujeto, sobre este tema. Y él me dijo: estamos muy conectados porque acabo de terminar una obra que además toma al autor chileno Bolaño. Entonces, en la obra de Ángel, él mezcla los dos escenarios, mezcla el escenario de las manifestaciones estudiantiles y sociales de México 68, que fueron un eco para México, para América Latina, de lo que ocurrió en Francia en mayo de 68. Entonces, también uno de los países, además en ese momento, México recibía las Olimpiadas por primera vez en América Latina. Y de alguna manera había que silenciar este movimiento. Se silenció con una matanza de más de 500 personas en la plaza de Tlatelolco. En ese momento había una vocera uruguaya que cuando vio que los militares allanaban la universidad, ella entró a la ciudad estudiantil a pegar manifiestos poéticos y finalmente se encerró en un baño, se protegió, pero se protegió durante 15 días, sobreviviendo, tomando agua del baño, agua, comiendo papel y siguiendo escribiendo, la escritura. Y su resistencia, cuando veo los dos escenarios y leo la novela de Bolaño, que no conocía, pienso inmediatamente en María Paz Santibáñez, o sea, nuestra pianista chilena, antigua agregada cultural también, que en plena manifestación en la época de Pinochet recibe un disparo en la cabeza que rozó su cerebro. Que se salvó de milagro, ¿no? Se salvó y ella, si bien había perdido memoria y movilidad, y seguía tocando el piano. Entonces esa resistencia, ¿no? Ese útil de resistencia que es nuestro propio oficio, nuestro propio arte, las voces, los ecos de las manifestaciones y los documentos vivos que hoy día tenemos con nosotros.
Fragmentos de un amuleto roto tiene también eco en estos tiempos, porque Chile ha sido noticia en los últimos meses por esa movilización masiva de jóvenes y de no tan jóvenes también, que consiguieron algo que se venía postergando desde hacía muchísimo tiempo, un referendo para cambiar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet. Es como si se cerrara un ciclo. Ya no tiene miedo la juventud chilena, la generación chilena, como usted decía. Sí, dice yo creo en su que obra. en mi obra yo digo hago parte de la generación del miedo porque es la generación. Nosotros crecimos con Pinochet, o sea, Pinochet terminó como dictador el año 89, pero siguió como senador vitalicio hasta su muerte. Y yo creo que, claro, Chile despertó, fue el eslogan, como la imaginación al poder en los años 68. Y este Chile despertó ya no tiene miedo, los jóvenes ya no tienen miedo y la gente se manifiesta y está luchando por lo que busca, por lo que necesita un país. Y hoy día lo que necesita es una nueva constitución. El mundo cultural chileno también ha formado parte de esa movilización. ¿De qué manera desde fuera se ha contribuido? Porque ha habido muchas acciones también desde Francia, por ejemplo. Nosotros nos constituimos rápidamente como asamblea y diferentes equipos de trabajo que apoyaron sobre todo el tema de derechos humanos. Tuvimos el apoyo, por ejemplo, del mismo Teatro Châtelet, que abrió sus puertas en enero del año pasado, donde muchos artistas chilenos pudieron presentar su trabajo, exposiciones, conversatorios, María Paz al piano. Fue muy generoso. Creo que Francia es un país muy generoso con Chile, es un país que acogió a muchos chilenos en exilio también. Creo que tenemos un vínculo muy fuerte, muy profundo, y así siempre hemos ido aportando de diferentes perspectivas a lo que sucede en Chile. Sí. Lo decíamos al principio, usted va a participar en el Festival Santiago Off en Santiago de Chile, que cumple este año una década y que se va a celebrar pese a la pandemia. La organización combina propuestas online con propuestas presenciales durante 10 días y, bueno, se adaptarán en función, claro está, de la evolución de la pandemia, pero es todo un reto, ¿no?, para la cultura, para los festivales, en estos tiempos que vivimos, bueno, y para la vida en general, ¿no? Es todo un reto el poder organizar este tipo de eventos a pesar de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, sumamos también la explosión social en el año 2019, que también generó muchos cierres de teatro. Luego la pandemia, cierre de financiamiento, de apoyo. El Festival Santiago Off es un festival que se constituye desde el año 2012. La unión hace la fuerza porque efectivamente muchos artistas, gestores, directores se suman para poder crear un espacio colectivo de trabajo y con mucha relación a la comunidad. Eso es lo que busca Santiago Off. En su caso va a impartir un taller para actores. Su especialidad es el entrenamiento de la voz. Y este taller se llama Stage Laboratorio, la voz para el trabajo del actor, voz poética y política. ¿Cuán importante es la voz en la interpretación? Total. La voz humana es el sello más particular de cada persona y yo creo que lo que buscamos con este taller, que está también ligado a Fragmentos de un amuleto roto, nosotros vamos a trabajar con los actores chilenos una escena que se llama Decálogo, dedicado al pueblo chileno y que habla de la resistencia artística, del muro vivo, del muro de retratos vivos que resisten. La voz es fundamental. O sea, creo que en la época de Pinochet yo crecí escuchando que somos la voz de los que no tienen voz. Yo creo que es falso. Yo creo que toda persona tiene voz y necesitamos apoyarla para que esa voz salga a la luz y pueda comunicar, pueda buscar. Algo que nos preguntábamos con el equipo de Escala en París es si el encierro, el confinamiento, la pandemia puede modificar la voz, nos puede modificar la voz. Sí, nos puede modificar porque la voz está íntimamente ligado con las emociones. Entonces creo que la pandemia ya ha sido un shock, un estado de shock, porque todo se ha cerrado, porque nuestra vida social también se cerró y porque hoy día estamos en el teletrabajo paralizados frente a un computador durante todo el día sin darnos cuenta que tenemos paralizada la columna, la misma tensión de mano. Y sobre todo la angustia como emoción mixta es como la emoción que queda y lo he visto estos últimos meses que me ha tocado entrenar voces que no son necesariamente de actores, son de personas que vivieron enfermedad, por ejemplo, o que han estado muy en el estrés. A causa de la pandemia. A causa de la pandemia, por supuesto, porque es no saber lo que pasa mañana.
No estamos preparados para no saber lo que pasa mañana. Creo que como sociedad no estamos preparados para vivir el día a día. Necesitamos sentir que hay una proyección. Y cuando no hay esa proyección y cuando vemos que culturalmente todo sigue bloqueado, nos asustamos. Los actores, y no solo los actores, también todos los equipos, ¿no?, que trabajan en obras de teatro, en espectáculos, ¿están sobreviviendo a la pandemia? Sí, por supuesto. Sobre todo en Chile, que no existe un sistema de seguridad social como existe aquí en Francia. Además, cuando se anunció la primera pandemia, los financiamientos estatales inmediatamente se bloquearon, se cerraron. Pésima jugada del gobierno. Las personas hoy día, los colegas en Chile no se preguntan, por ejemplo, cuando he hablado de Santiago Off estos últimos días aquí en París, inmediatamente salta la pregunta, pero si todo es streaming, entonces no es teatro. Yo creo que la vida que ocurre en América Latina no está frenándose a cuestionar si pasar en un streaming o pasar un material de teatro a una pantalla es o no es teatro. Yo creo que la gente, que los colegas necesitan seguir trabajando, necesitan seguir pagando las deudas. Y esa es la realidad de Chile. Yo creo que en ese caso Santiago Off toma un espacio importante porque es un contenedor de creación. Y eso va a permitir justamente a múltiples actores, gestores, artistas en general que puedan seguir presentando su trabajo para Chile y el exterior. ¿Y cómo ve el teatro del futuro con las generaciones de instagramers, de chavales que solo utilizan TikTok, que son apenas unos videitos de unos segundos? ¿Cómo ve el teatro del futuro con las nuevas generaciones? Wow. De ya yo creo que el teatro siempre va a ser teatro porque necesitamos de la presencia humana, necesitamos estar frente a un otro. Ahora creo que lo que estamos viviendo es un momento también de transición, de vincularnos a un otro oficio, como lo pudimos hacer nosotros acá en París con Javier Lasso, que trabajó conmigo. Por ejemplo, participamos en el mes de noviembre en un festival internacional mexicano que quiso resistir frente a la pandemia y pasó todo el trabajo online. Claro, al principio no se cuestiona, pero si el teatro es vivo. Pero a mí me encantó vivir esa nueva comunicación, ¿no? De servirse también y de alimentar estos diferentes puntos de vista. Combinar, ¿no? Combinar. El tecnovivencial que se llama hoy día, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Laura Fuentes Matus, actriz y profesora de teatro, por haber estado con nosotros y le deseamos muchísimos éxitos. Muchas gracias por la invitación y dejo una última invitación. Este 21 de enero celebramos en el Instituto Cervantes la Noche de la Lectura. Entonces hay un taller abierto a la comunidad, amantes de la lectura, y vamos a trabajar un texto Rayuela de Cortázar. La invitación está abierta para todos. Online. Bueno, pues muchísimas gracias, anotado queda, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en france24.com y en rfimundo.com. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias.